pueblo de Bullas ha contado con numerosos manantiales naturales, desaparecidos en la actualidad. Hubo un tiempo en que podíamos encontrar fuentes como la del Castillico, la de Rendín, la de los Cantos y la fuente más importante, la fuente de la Rafa. La acequia llevaba el agua desde la fuente de la Rafa hasta la balsa de Bullas, situada en la calle que hoy sigue teniendo el mismo nombre. De ahí el agua llegaba hasta las puertas del paraje del Molinico. Hay constancia escrita de la utilización de la acequia a partir del siglo XVII, aunque no se descarta que se comenzara a explotar este manantial en la Edad Media. Hoy en día no quedan restos visibles de la acequia y apenas quedan símbolos relacionados con ella. Por eso, lo mejor es que hagamos un recorrido por los lugares por donde pasaba la acequia, de la mano de quienes vivieron cerca de ella y su cultura. El agua manaba a borbotones de la fuente en el paraje de igual nombre, la Rafa. Allí no se veía el agua caer en pequeñas cascadas, el agua brotaba a borbotones del suelo. Era como una balsa. Y igual que una olla hirviendo, por aquí hervía, por allí también, por allí también. Salía borbotones, a presión, a presión. El nacimiento de la Rafa lo he visto yo salir el agua del suelo a borbotones. La fuente de la Rafa se secó en los años 70, aunque volvió a brotar en los años 90, durante un periodo de tiempo. Circunstancias que no sé muy bien se secó, según cortaron el venero cuando hicieron unos pozos, que fue uno de los estragos que se han cometido en Bullas. Se hizo un pozo al lado del nacimiento, de una distancia de 4 o 5 metros, del nacimiento al pozo. Allí estaba la silicícola y tuvieron que hacer una balsa y poner un motor para subirle el agua a la balsa para alimentar lo que hacía falta para los gusanos de la sede. Hicieron el pozo cuando menguó el agua, porque se quedó casi seca, entonces dijeron, Bullas se quedaba sin agua, incluso para beber, ¿vale? Incluso para beber se quedaba así, se secaba todo sin agua. Entonces cuando hicieron el pozo, pegar el nacimiento, pegar del mismo nacimiento. Pasamos del nacimiento a lo que era el Pilar de la Murta, donde se cogía el agua para consumir en las casas, porque allí estaba más limpia. La Murta era lugar de paseo y la acequia dejaba a su paso una pila y un abrevadero para que bebiesen las caballerías, conocidas en Bullas por las bestias, y un pequeño lavadero para lavar la ropa. Además, era lugar donde estaba el campo de fútbol y el famoso pino de la Murta, que fue derribado por un vendaval en febrero de 1989. Los trozos esos secos que hay ahí de pino, era un pino que había aquí que tendría 400 años o 500. Allí era donde los
los aguadores iban a recoger el agua, llenaban las cubas y lo repartían por el pueblo. Donde bebían las bestias, donde se lavaba. Bueno, pero yo de la Murta me acuerdo, yo por ahí, aquella parte no la visitaba mucho, pero sí me acuerdo de ver allí a los aguadores, a los aguadores, que llaman en Bulla los aguadores, llenar allí las cubas de agua en el abrevadero también de las bestias. Ahí con su cubo, pues, llenaban las cubas de agua. Que es justamente donde está ahora la redonda aquella que hay en la Murta, aquello estaba en hondo, y ahí pues... Pues sí, por donde está la redonda, ¿no? Por ahí, por ahí. ¿Dónde está la glorieta que decimos? Sí. Pues un poquito más para abajo, así, pero va como para el campo. Por ahí. Eso, por pasar la Murta, este era el paseo. Ahí estaba el campo de fútbol, donde estaba eso del Chalo, la pared esa, ahí estaba el campo de fútbol. El campo del fútbol estaba donde ahora está el colegio García Ródenas, por ahí. Y entonces los futbolistas en el descanso se iban a la acequia a refrescarse, era el único refresco que tenían entonces. Santos Puerta fue uno de los conocidos aguadores. Todas las cubas las echaba enteras. Echaban en el bar del Mola, tenían un depósito. Echaban en el bar de los discoteros, tenían otro depósito. La cuba tenía, de cabida, tenía 800 litros. La llenaba en 3 minutos. La acequia seguía su curso y del Pilar de la Murta llegaba hasta el Pilar de la Piedra Lisa. Porque se pasaba por al lado de donde está la mercería, ese era el camino de la Piedra Lisa. Sí. Algunas palmeras que hay en el jardín aún son las que estaban en el huerto, del tío Bartolo. Conforme entras al Paseo de la Murta, el primer trozo que hay ajardinado es donde estaba el huerto del tío Bartolo. Y por el mes de mayo era muy bonito porque las zagalas lo teníamos aburrido. Íbamos a pedirle flores para hacer los altares en nuestra casa. Luego pues también íbamos allí a cargar el agua porque nos cogía casi a la mitad del camino, yo que vivía en la calle Priego, de ir a la Murta. Luego de allí pues nos bajábamos a la Casa al Camino, que allí yo ya estaba bastante crecidita, ya era toda una mujer cuando la frecuenté mucho por estar trabajando en la fábrica de embutidos. Y allí era donde íbamos a coger el agua. Y entonces funcionaba la alcoholera, que estaba al lado, era de los Martínez, y los hombres que estaban trabajando, pues ellos nos daban el agua caliente, porque cuando eso pasaba por su maquinaria el agua salía que te quemaba. En la Casa del Camino estaba la alcoholera, donde íbamos en invierno a coger agua caliente. Después venía la Puerta del Cura, que es donde estaba el huerto del Mercholete, que era, ese hombre se dedicaba a vender a la gente pues todo lo que, las hortalizas, de las lechugas, pues todo. Vendía allí y en su casa. Y ahí por la Puerta al Cura pues era más de pasar para arriba y para abajo, y ya de ahí nos pasábamos al Calderón. El Calderón estaba muy frecuentado porque cogía todo lo que era el casco antiguo del pueblo, y por las tardes, por lo que también les cogía retirado, cogían sus cubos y se iban a darle de beber a las bestias en el mismo cubo. Las mujeres a veces se indignaban porque luego el agua que les sobraba la tiraban otra vez a la acequia y decían, eso no se hace, y les decían pues, de todo menos bonito. Y ya por de ahí pasamos pues, a lo que es el lavador. En el lavador ha sido una lástima que desaparezca en Bullas, porque hoy la Gran Vía
tendría una categoría si al mismo entrar nos encontráramos con nuestro lavador, que tenía primero también un pilar donde también servía de abrevadero para las bestias. Pues el lavador estaba aproximadamente casi justo donde empieza la Gran Vía. Lo que coge ahora toda la Gran Vía abajo, ahí en la parte de arriba de la Gran Vía ahí estaba el lavador. A continuación del lavador, en sentido para la multa, estaba el abrevadero de las bestias. No hemos encontrado fotografías del lavador para este reportaje, pero era uno de los lugares, además del río, en el que las mujeres acudían con el lío de ropa a lavar. Pues menudos follones se ordenaban ahí las mujeres cuando iban a lavar. Cuando algunas madrugaban, ponían las losas para coger el sitio en la boca de donde salía el agua. Cuando llegaban la habían corrido la losa más para abajo y todas ahí se enzarzaban en peleas y se peleaban. Y cuando no iban peleas, pues ahí cantando, las mujeres más contentas que un ocho. Pues allí en el lavador eso es motivo para hacer una película, ¿sabes? Allí había de todo. Escuchabas por gente culta que daba gusto de escucharla, sobre todo las crías que siempre estábamos con el oído puesto. Y también se veían peleas que se tiraban hasta del moño, porque el uno le quitaba el sitio a la otra, pues en fin. Y se hablaba de todo porque cuando hay un poco de critiqueo siempre se dice esto parece un lavador. Era donde acudía pues muchísima gente a lavar, sobre todo cuando hacía mal tiempo. En el verano nos íbamos al río. Todo el mundo quería ponerse en el ojo. Entonces se le decía el ojo a la entrada del agua del lavabo. El agua llegaba hasta casi el final de su curso. La balsa de Bullas, situada en la calle a la que ella misma le dio nombre. Todo que el edificio del cine, todo era la balsa. La balsa Bullas que le decían. Y sí, la balsa estaba descubierta. Y el agua que venía ahí, los sobrantes del agua, pues entraba ahí a la balsa y entonces... El agua de la acequia venía a la balsa, que gastaba bastantes días en llenarse. Una balsa grandísima. Pues yo le calculo que la balsa mediría entre 80 o 100 metros cuadrados. El agua no solo regaba las huertas, sino que cubría las necesidades de las gentes del pueblo. Las mujeres iban con sus cántaras a los puntos más próximos de la acequia a sus casas para llenar las tinajas. Los hombres, sin embargo, lo hacían con las aguaderas de las bestias, en la que podían transportar varios cántaros. De gran importancia era la figura del acequiero, creada para evitar que se tirasen basuras en el recorrido de la acequia o que la gente ensuciase las aguas bañándose o lavando la ropa. También trataba de evitar que la gente abriese las bocas de riego para regar sus huertos. Pues por mucha vigilancia que había a la orilla de la acequia, o como la picaresca siempre ha existido, pues muchas veces, sobre todo cuando hacía tanto frío, se calentaba alguna ollica de agua y entonces se enjabonaba la ropa en la casa, se restregaba. Y con la vigilancia de alguna vecina o de las que iban a coger el agua con los cántaros, no se debía de hacer, pero se hacía, que vamos a negarlo. Pues entonces te ibas a apurarla, que se decía, vamos a apurarla a ver si el cual no está por allí, y te ahorras de estar en el lavabo. Es que se pasaba muchísimo frío, Estaba toda una parte descubierta, y entonces allí en un instante, porque el agua, cuando más arriba de la acequia, bajaba más caliente, sobre todo cuando hacía frío, pues no te se enfriaban las manos, ¿sabes? A todos los que de vez en cuando... Y con los niños, pues menudo tropel llevaba con los niños. Bullas aquí les llamamos zagales. Pues los zagales cogían y se te quedaban en pelotica viva, pues iban a capuzarse, como ellos decían, me voy a capuzarme a la acequia. Aunque la distancia de la Rafa al Molinico sea corta, es grande el viaje que nos han brindado nuestros protagonistas. De la mano de sus recuerdos, nos hemos podido imaginar este lugar tan característico de Bullas, los que hemos nacido en una generación distinta.